Como egresado de psicología podrás estar al servicio de las personas para ayudarles en sus problemas. Serás capaz de que logren una interacción adecuada con los demás, así como su bienestar personal integral. Los campos de acción son hospitales, instituciones educativas públicas y privadas, organizaciones religiosas, empresas, centros de rehabilitación, consulta privada y servicios comunitarios. Afrontemos los retos con optimismo. Hoy por hoy, debemos estar más presentes y más conectados que nunca. Es por eso que mejoramos nuestra tecnología educativa y aplicamos un modelo híbrido flexible, proporcionándote diferentes plataformas que facilitarán tu proceso de aprendizaje. Es momento de estar más cerca a través de la tecnología y ser más innovadores que nunca. Más conectados que nunca. Somos una universidad que promueve la excelencia académica, con más de 50 años de experiencia, 10 campus en México y una amplia oferta de programas de licenciatura, maestría y doctorado. La maestría en terapia familiar sistémico-relacional contribuye en promover el cambio, mejorar la calidad en las relaciones, así como el desarrollo de los individuos en la vida de pareja, familiar, social y en las organizaciones, con una actitud ética y profesional. Univa La Piedad cuenta con profesores de posgrado de alto nivel, inmersos en el ejercicio de su profesión y con grado académico de doctorado. Intégrate a nuestra gran familia Univa. Sean todos bienvenidos a nuestras sesiones académicas internacionales, un gran esfuerzo que realiza Univa para poder acercar a todos ustedes expertos de nivel internacional de las más prestigiadas universidades del mundo que unen su talento al talento de nuestros profesores y estudiantes locales a fin de abordar temas que son trascendentes y muy relevantes en el contexto actual. Agradezco el gran trabajo de los profesores internacionales de nuestro equipo académico por acercar estos conocimientos no solamente a la comunidad universitaria Univa, sino también al sector empresarial. Disfrutemos juntos y aprendamos de estas sesiones académicas internacionales. Sean bienvenidos a esta sesión académica internacional. A continuación me permito presentar una breve semblanza de nuestros ponentes. El doctor José Antonio Camacho Conde es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de Ávila, licenciado en Psicología por la Universidad de Granada, doctor en Psicología por la Universidad de Málaga, máster en Educación Secundaria, experto en Gerontología Social, experto universitario en Neurociencia Afectiva y Psicología Clínica. Ha sido investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Cuenta con amplia experiencia en el ámbito sociosanitario, desempeñándose como neuropsicólogo en el Hospital Shanit Internacional y el Centro Médico Neuroclínica. Tiene también más de 10 años de experiencia como psicoterapeuta en consulta privada. Ha publicado diversos libros relacionados con la dependencia, asimismo diversos trabajos científicos de interés clínico, educativo y social. Ha tenido diversas ponencias en congresos nacionales e internacionales. Muchas gracias, doctor Camacho. Asimismo, presento a ustedes al maestro Daniel González Sánchez. Él es maestro en psicoterapia clínica por la Universidad Iberoamericana Campus León, licenciado en psicología por la Universidad Instituto Irapuato. Cuenta con varios diplomados, especialidades y certificaciones, en algunos temas relacionados con recursos humanos, formación de hombres líderes en perspectiva de género, desarrollo humano, tanatología, pedagogía interactiva, educación humanista, psicoanálisis, género y diversidad sexual. Se ha desempeñado como docente de nivel superior en instituciones como la Universidad de Guanajuato, la Universidad Instituto Irapuato y, por supuesto, nuestra Universidad Univa Campus La Piedad. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato y ha colaborado en el Hospital General de San Felipe, Guanajuato.
Cuenta desde hace varios años también con su consulta particular, donde atiende diversos temas como es duelo, gerontología, ansiedad, depresión, entre otros. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muy buenas tardes desde España y creo que también desde México. Vamos a tener una charla sobre la calidad mental y la creatividad. Creo que es un tema de importancia, dado que la calidad mental, como vamos a ver a continuación, tenemos que tener en cuenta la capacidad que tiene el adulto mayor, pues, de recordar, de atender, de poder interaccionar con su medio ambiente, y la creatividad, que es un tema muy estudiado, pues, los escolares, sobre todo porque nos interesa ver qué capacidad tienen nuestros escolares de trabajar esto, y en los mayores pues se ha venido dejando un poco en el desuso, ¿no? esta capacidad, que la verdad es que llama la atención poder retomarla también. Como vemos a este adulto mayor o persona mayor, bueno, pues pintando, ¿no? ahí una ciudad, pues nos habla de esta capacidad artística que podemos potenciar cuando somos mayores. El énfasis tradicional que se ha ido dando, pues, a la supervivencia, a añadir más años a la vida, está siendo equilibrado por el interés actualmente que hay hacia la salud. Tenemos que vivir la vida con más calidad, y esa vida que es más añosa tiene que tener en cuenta que la podamos vivir con más capacidades cognitivas mantenidas. Por tanto, desde la psicogeriatría o psicogerontología estamos insistiendo que el objetivo de la atención a la persona mayor es tener la capacidad de prevenir y reducir la discapacidad, y por tanto ir mejorando esta calidad de vida también con el paso de los años. La calidad de vida es un concepto que se utiliza bastante en medicina y, por qué no, en psicogeriatría. La gente quiere vivir, pero no solo quiere sobrevivir, sino que quiere vivir en el sentido amplio del término. Queremos tener vida, pasar y mantener la vida de cierta manera. Queremos tener una existencia plena, intensa, satisfactoria. No queremos simplemente subsistir, sino que queremos mantener la vida con los medios más adecuados. Cuando hablamos de calidad de vida, utilizamos este término, esta acepción, para referirnos a esa existencia plena, que tiene que ser intensa o satisfactoria, y que de alguna manera vamos a ir añadiendo años a esta vida, pero de una forma más plena. Vivir todo el tiempo posible y vivir lo posible de manera mejor son las metas que valoramos más actualmente, y por tanto van a ser las que una persona mayor va a apreciar en este sentido. Casi todos lo apreciamos, pero cuando llegamos a ser adultos mayores se va a apreciar de una forma más consistente. Por ello, vivir más y vivir mejor ha pasado a ser una de esas metas básicas de las políticas sociales actualmente y sanitarias para la gran mayoría de los países desarrollados. Sin embargo, esta ganancia real de años a la vida está repercutiendo en que los tengamos que vivir en algunas ocasiones peor en esos últimos años. Hay casos en los que no vamos a enfrentar aspectos de mala salud física, enfermedades más o menos graves, con una demanda de servicios sociosanitarios, y esto se traduce en vivir más, pero a costa de pasar lo peor. Si la enfermedad modifica o trastoca aspectos de la existencia, nos tenemos que plantear cuál es el impacto de los problemas de salud sobre la calidad de vida. Lo que hacemos y cómo experimentamos lo que hacemos, cómo vivimos lo que hacemos, la calidad de nuestra experiencia, pasa a ser el objeto de estudio de la calidad de vida. La vida es importante ocuparla, aprovecharla y crecer en la felicidad a lo largo de toda nuestra evolución vital. Aspiramos a ser felices. Es importante que esto lo hayamos aprendido cuando somos niños, lo hayamos experimentado cuando somos adolescentes, y lo llevemos a la plenitud cuando también logremos ser mayores, porque los mayores aspiran también a ser amados, a ser comprendidos, a ser respetados, y un etcétera. La actividad, estamos inmersos a veces en muchas actividades, y lo importante es operacionalizar lo que estamos haciendo. ¿Qué componente cardinal
qué componente emocional nos ofrece para nuestra calidad de vida. Si los mayores están en un grupo terapéutico, si acuden a un taller de lectura, si acuden a pintar, etc. Tenemos que ver qué sentido tiene esto en su vida y cómo justificamos también en este momento de la vida, cuando las personas mayores se plantean la ética, si actualmente hay una ética válida también en su propia vida para adoptar acciones humanitarias. Por tanto, los mayores son una fuerza motora importantísima en la solidaridad mundial. A veces no los vemos en estas campañas, pero ellos colaboran actualmente en Europa, dado un poco la situación de la pandemia, y creo que en gran parte del mundo estamos viviendo esas bolsas de pobreza, donde los mayores están colaborando, cuando ha sido posible, claro, en estos momentos ya protegidos, a poder dar cobertura a esas necesidades humanas de comida, ¿no? Desde los bancos de alimentos. Por esto, la calidad de vida también refleja en la participación social del mayor, y esta calidad de vida se va a medir también desde esa capacidad mental. Es decir, qué cosas tenemos que hacer, qué queremos hacer y qué podemos hacer. Esto va a ser importantísimo para los mayores. La calidad mental, por tanto, va a ser el resultado de la calidad de nuestra experiencia de comportamiento. No es algo que el mayor vaya a llegar solo por el hecho de ser mayor, sino que será la suma de lo que haya ido produciendo a lo largo de su vida. En este sentido, queremos y podemos hacer mucho, y probablemente esto va a ser la calidad de los mayores, es que su propia experiencia va a ser más plena en la medida en que ha ido sumando, y por tanto va a hacer una valoración más satisfactoria, más del éxito de su vida. Por tanto, a veces no hacemos lo que queremos, y los mayores a veces lo experimentan. Veo mayores que dicen, bueno, pues no he volado nunca en un parapente. Bueno, esto realmente no cambia el mundo, pero para ellos es una experiencia de calidad, ¿no? Y ver a esa persona añosa con 90 años, ¿no? Que se tira en su parapente y vive esa experiencia, es una experiencia que a él le resulta grata para su propia autoestima y le permite ver que ha podido superar a lo mejor experiencias más negativas, donde se ha visto más limitado o donde por circunstancias a veces de género, pues a lo mejor por determinadas dominancias de su marido, pues le ha impedido realmente a lo mejor implicarse más socialmente, o cuestiones en este sentido que han podido mermar su calidad de vida. De esta manera se ha podido ir deteriorando y llega el momento en que podamos a lo mejor hacer algún tipo de potencia de esa calidad de vida a través de acciones más dirigidas. Calidad mental, que es este término. Las investigaciones en el ámbito de la psicogerontología pues han demostrado que la gente feliz vive más tiempo y por tanto la gente infeliz refiere peor estado de salud y más problemas de salud. La felicidad, por tanto, afecta a la salud objetiva y subjetivamente también. El hecho de que hay personas que se sienten más infelices cuando están rodeados de personas, esto nos hace plantear que la felicidad no solo es sinónimo de estar acompañado, sino cómo estas compañías de alguna manera potencian esa calidad y nos potencian también esa calidad de salud mental. La salud es predictora en este sentido de felicidad. Cuando tenemos más salud, pues tenemos esta capacidad de sentirnos más felices, y especialmente la felicidad de las personas mayores está muy vinculada también a su capacidad de autoconcepto y a su propia autoestima, que generalmente pues, están relacionados con ese bienestar psicológico. Las enfermedades mentales, los trastornos psicológicos actualmente son muy prevalentes en la población en general y están constituyendo un problema serio y creciente de la salud pública en todo el mundo. La población anciana es un grupo que visita con cierta frecuencia pues, al médico a causa de diferentes patologías crónicas que habitualmente pues, se presentan con la edad. La población anciana es un grupo al que nos referimos especialmente, llamamos ancianos cuando ya se cumplen los 80, que visita pues, muy frecuentemente la consulta médica y a causa de todas estas patologías que he comentado. Las personas mayores o de edad avanzada presentan diversas características que les hacen particularmente sensibles a esa expresión de síntomas, tanto a nivel psicológico, psíquico, como a nivel conductual. Algunos factores que podemos
reflejar y que están implicados en la salud mental de las personas de edad avanzada serían la prevalencia de trastornos psíquicos crónicos que se inician en edades anteriores, es decir, no llega la persona mayor con una psicopatología de per se, sino que esto es el sumatorio de su propia evolución vital. La presencia de enfermedades somáticas crónicas es un fenómeno también ligado al incremento de la esperanza de vida. La tercera edad implica también una mayor probabilidad de sufrir acontecimientos vitales estresantes, estas pérdidas de seres queridos, de amistades, que el otro día alguien me comentaba, bueno, pues mi mamá ya tiene 93 años y la pobre, pues resulta que se ha quedado sola, ya no tiene amigos, es la última de su urbanización, de su barrio, que ya pues no tiene esos contactos. Por tanto, eso también son acontecimientos vitales estresantes. Los dispositivos sanitarios tienen que atender a una población en la que cada vez están más presentes las personas mayores. Podríamos ir viendo un vídeo también de por qué acudir al psicopediatra, pero no lo voy a hacer aquí en este momento. Podríamos también trabajar un vídeo sobre la autoestima en el envejecimiento y sí me gustaría centrarme en algunos ejercicios de estimulación cognitiva básica. ¿Qué podríamos recomendar? Pues normalmente de calidad mental lo importante es hacer ejercicios atencionales con los mayores, porque la atención a veces se va mermando si cae en el desuso. Y lo suyo sería pues trabajar cotidianamente al día pues, ejercicios, por ejemplo, uno sencillo sería memorizar 2 o 3 matrículas, por ejemplo, de la calle, y luego pues escribirlas pasados unos 1 o 2 minutos en una pequeña libreta. Bueno, pues recordar que sea frecuente, que los mayores recuerden lo que comen a lo largo del día. Esto va a permitir también que estén presentes en lo que está ocurriendo y tener algunas cartulinas también sobre diversas actividades que ellos van rellenando y la van modulando. Puede permitir también esa calidad mental de saber que están haciendo aspectos propios y sobre todo utilizar mucho las actividades básicas de la vida diaria e instrumentales que van a permitir mantener esa calidad mental. Lo que se ha ido observando es que cuando hay un desuso de la actividad instrumental, es decir, ir al banco, quedar con los amigos, tener actividades de ocio, actividades avanzadas, cuando esto se empieza a mermar, esa calidad mental se deteriora. Por tanto, hay que mantener mucho. Estas personas mayores que se van acostumbrando a que otros cocinen por ellos, pues van dejando de hacer una actividad instrumental, como es el cocinar, como es el seguir administrando su propia medicación, aun cuando haya un adulto que pueda supervisar, ¿no? Pero es importante hacer este tipo de actividades que van a favorecer la calidad mental. Y sobre todo, pues tener, actualmente hay manuales que permiten hacer ejercicios de estimulación, los sudokus, los pasatiempos, hacer actividades de cantar canciones propias de la época, van a permitir hacer ejercicios de estimulación cognitiva básica. La creatividad en los mayores, pues es un tema realmente muy original, que tiene que ver con ese pensamiento creativo, que tiene que ver con la inventiva, con la imaginación constructiva, generar nuevas ideas. Los mayores pueden también generar nuevas ideas desde su propia experiencia y esto tiene que ver mucho con la vinculación que se ha tenido con los mayores sabios. A los mayores tradicionalmente se les veía como personas sabias relacionadas con la sabiduría. Por tanto, la creatividad tiene que ver mucho también con el que es sabio, con el que es talentoso. Por tanto, estos aspectos que ellos, estos conceptos que ya los conocen, pues ahora, gracias a esa experiencia, les permiten llegar a nuevas conclusiones. Nuevas conclusiones que pueden permitir resolver problemas, producir soluciones originales y valiosas. Por eso ellos eran los consultores de determinadas sociedades tradicionales por esta capacidad también de ese pensamiento original. La creatividad es una producción de una idea, de un concepto, una creación, un descubrimiento, y es original. Y por tanto, el creador, pues como cualquier otra, pues le interesa patentar su idea. Hay mayores que, bueno, pues ante la realidad social que nos circunda, pues se les ocurre también hacer aspectos novedosos. Por tanto, la creatividad
es esa capacidad para descubrir lo que significa mirar lo mismo que observan otras personas, pero verlo con algo diferente. Creatividad es pensar cosas nuevas, innovar es hacer cosas nuevas. Las ideas son inútiles a menos que sepamos usarlas y la prueba de su valor pues, está en cómo las vamos a implantar. La creatividad es una capacidad cognitiva, es un proceso cognitivo por medio del que vamos a generar esa nueva idea y por tanto también está relacionado con una capacidad de carácter cognitivo-afectivo que nos va a permitir organizar todo ese proceso psicológico, mostrar comportamientos nuevos, hacer una secuenciación original, de forma flexible, fluida, organizada, y vamos a orientarla a seguir buscando, a detectar pues, esas ideas y a solucionar un determinado problema. Estos serían 5 tipos de creatividad. Esto es una manera que podríamos ir trabajando, cómo desarrollar. Esto se hace en las empresas, intenta hacer un desarrollo de la creatividad analógica, que es el comparar el uso de un producto o de un servicio con una idea innovadora. Los mayores, hace bastantes años, preparando un taller, un curso, mejor dicho, un programa de preparación a la jubilación, recuerdo haber contactado con una organización que actualmente existe, se llama SECOP, y ellos se encargan de orientar, son personas mayores, ya jubilados, y ellos se encargan de orientar a los jóvenes que van a emprender. Por tanto, de alguna manera hacen esta analogía. Analógicamente están usando pues, un producto, un servicio que se les presenta y ellos le van ayudando a que esa idea innovadora se vaya desarrollando. La capacidad o la creatividad mimética es la capacidad de imitar ideas de una área y aplicarlas a otras. La creatividad intuitiva es la capacidad de generar ideas nuevas sin involucrar el razonamiento. La narrativa pues es la capacidad de narrar una historia de una forma muy concreta y en el contexto más adecuado. Y la creatividad disociativa es la capacidad de asociar pues, conceptos utilizando el razonamiento para identificar que una idea pues no está funcionando y por tanto tenemos que buscar otra. La creatividad tiene características, tiene que ver con la personalidad, tiene que ver también con una capacidad extraordinaria que tienen determinados seres humanos para resolver problemas y tiene que ver también con el uso de la imaginación. Para crear una aplicación concreta necesitamos esta creatividad. La creatividad nos va a permitir llegar a unos objetivos y por tanto tenemos que estar durante todo ese proceso constantemente motivados. Hay condicionantes que van a influir en la creatividad, hay algunos condicionantes que le llamamos cambiantes, como serían pues, nuestras propias inquietudes que van a ir cambiando a lo largo de la vida, la motivación, la dedicación que tenemos al proyecto o a la idea. Hay condicionantes más estables, es decir, qué disposición emocional tengo yo en un momento, qué tipo de pensamiento, estoy más inspirado o menos inspirado, y también el carácter. Todo esto va a influir. Y luego, a nivel casual, a veces encontramos de forma creativa, ante un imprevisto encontramos algo, ¿vale? El efecto eureka, parece que lo descubrí yo, pero el efecto eureka, que ante un imprevisto, bueno, pues me di cuenta. También a veces ante errores. Bueno, pues si esto no funciona, tenemos que buscar por qué se está ocurriendo esto y los desaciertos. A veces también ante los desaciertos, pues somos creativos y generamos una transformación ante estos estímulos que nos van a inducir que generemos más creatividad. La creatividad tiene que ver también con el pensamiento. La persona creativa es curiosa y también se concentra, por tanto. Confía también en sí mismo. También tiene una imaginación novedosa. Tiene la capacidad para sintetizar y también está dotado de buen humor. La persona creativa tiene que ser fluida, flexible, sensible, original. Tiene que saber redefinir constantemente. Tiene que tener la capacidad de abstraer, tiene que tener la capacidad de síntesis y tiene que tener la capacidad de organización mental. La persona creativa tiene que saber que su cerebro es un órgano y por tanto el cerebro es un órgano de nuestro propio pensamiento. Es un instrumento muy valioso que tenemos que usar de forma muy particular. Somos individuos únicos y por tanto particularmente queremos tener ese deseo de crear algo nuevo o innovar.
como cristianos somos co-creadores con el Creador y por tanto tenemos esta capacidad de seguir transformando. El cerebro tiene dos hemisferios y por tanto el derecho y el izquierdo, que va a generar el pensamiento y por tanto el talento creativo, innovador, y va a tener una serie de funciones claramente definidas. Nuestro cerebro es el órgano del pensamiento y por tanto tenemos que tener en cuenta estas conexiones interhemisféricas que hay entre el hemisferio derecho, que sería como el hemisferio más intuitivo, integrador, visual, emocional, y que nos va a ayudar a procesar esa información de manera más simultánea. También vamos a tener a veces que utilizar una carga de emoción para podernos motivar, es decir, la voluntad, ese aspecto que tradicionalmente hemos utilizado que tiene que ver con la motivación, tendrá que alentarnos a la solución de los problemas. Y podemos visualizar muchas veces las ideas pues pintando, uno es más creativo y le surgen nuevas ideas. Es decir, hay actividades propiciadoras de la creatividad. Escuchar música, es decir, alguien está escuchando música y le surgen ideas novedosas, como a los músicos les surgen pues, nuevas partituras mientras están escuchando otras. El dibujo igual te lleva pues, a otra capacidad y la fotografía te lleva también a esa potenciación de la creatividad. El hemisferio derecho genera las ideas mediante la imaginación, la intuición, los sueños y el hemisferio izquierdo las procesa, por tanto previene de las dificultades. Aquí podríamos ver un dibujo de ambos hemisferios. El hemisferio izquierdo es lógico, analítico, cuantitativo, nos ayuda a manejar los detalles, es secuencial, analiza las proposiciones del hemisferio derecho y desarrolla, por tanto, el izquierdo más la lógica, el análisis, la crítica de las proposiciones que nos ha ido haciendo el hemisferio derecho. Por tanto, está el hemisferio izquierdo más implicado en el razonamiento, en el análisis racional. Bueno, pues esto también es importante tenerlo en cuenta a nivel cerebral, esta responsabilidad que tienen los hemisferios también en generar nuestra propia chispa de creatividad. Por tanto, también nuestras inquietudes están siendo procesadas por nuestro cerebro creativo y están siendo organizadas por el hemisferio izquierdo y por tanto van a quedar como ideas potenciales. De acuerdo a De Bono, acerca del modo de operar el cerebro, el pensamiento vertical correspondería más o menos al hemisferio izquierdo y el pensamiento más lateral correspondería al hemisferio derecho. Finalmente, la persona mayor creativa tolera la ambigüedad. ¿Cómo descubrimos a una persona más creativa? Pues que tiene capacidad de tolerar la ambigüedad, podemos decir incluso también la adversidad, es capaz de tomar decisiones constructivas pese a los obstáculos que se presenten, disfruta de jornadas intensas de trabajo, pues porque al ser creativo pues no se aburre, hay mucho dinamismo y es fluido en ideas y energía. Es flexible para dejar atrás pues, viejas costumbres y adquirir otras nuevas, es capaz de romper esquemas y tienden a ser más independientes. Bueno, quisiera aportar algunas técnicas que se podrían utilizar para desarrollar el pensamiento creativo, como puede ser pues, la creación de muchas hojas de una flor de loto, en las que iríamos apuntando pues, toda una serie de ideas y propuestas nuevas que podemos hacer en trabajo grupal o podemos hacer de forma individual y luego compartirlo. Se escribiría en el centro de una hoja pues, un problema, después iríamos definiendo otros aspectos de este problema y los iríamos instalando de la A a la letra H. Hay que generar 8 ideas para cada aspecto del problema y finalmente para cada letra de la A a la H. Bueno, pues esto sería una forma que podríamos ir trabajando, este sería el problema, iríamos anotando en esta técnica de la flor de loto. La analogía inusual pues también nos podría servir para hacer comparaciones, establecemos relaciones con los objetos. A veces las personas mayores pues, empiezan a tener algunos problemas cuando se inicia el deterioro cognitivo y todos estos aspectos de analogía son muy importantes. Comparar qué puede haber en común entre unas botas y unas gafas o qué puede haber de dispares, ¿no? Y esto se utiliza también en los ejercicios de estimulación cognitiva. Trabajamos la analogía que hay entre determinados objetos, por ejemplo, entre un coche y una gallina. Todo esto ayuda a trabajar el ingenio, la originalidad
y nos sorprendemos a veces de estos procesos mentales creativos que si no los potenciamos, pues caen en el desuso y por tanto no alimentamos la inventiva ni el talento creador. La creatividad también la podemos potenciar a través de clases de arte, de talleres. Es una forma de socializar bastante, de abrirse al mundo y de experimentar todos estos retos para que la mente de alguna manera pues, reciba ese beneficio físico como es la creación de nuevas conexiones cerebrales a través de la pintura. El arte y la creatividad pues, aumentan la autoestima, la satisfacción personal, reducen el estrés, la ansiedad y superan las barreras de enfermedades como la demencia o Alzheimer, que liberan de alguna manera esa capacidad del artista que todo mayor puede llevar dentro. Bueno, hay una visión muy conmovedora, que yo espero que la hayan conocido, sobre Marta Cinta. Fue la primera bailarina del Ballet de Nueva York en 1967 y falleció hace un año en una residencia de Alicante. Y bueno, pues se hizo hace unos meses un vídeo muy viral durante la pandemia de su baile, bueno, pues como bailarina de ese ballet, y al oír pues la música, bueno, pues ella bailaba y movía realmente de una manera enternecedora y cautivadora, pues como si lo hubiera hecho delante de ese teatro. Por tanto, bailaba el lago de los cisnes. Las personas mayores son un caleidoscopio maravillosamente colorido de conocimiento, de experiencia de amor, de pasión, y estimular la creatividad para abrir un nuevo mundo de posibilidades y expresar infinitamente esta capacidad ilimitada que podemos tener. Bueno, pues como ya he dicho, la música sería también otro aspecto a potenciar. A mí me gusta a veces cuando he tenido que educar pues, a futuros maestros, futuras maestras, ¿no? Pues las he llevado, por ejemplo, al Museo de la Música, le he dicho, los niños tienen que escuchar en vuestras clases música de forma constante, ¿no? Tienen que aprender a hacer actividades con música clásica y tenemos que valorar este desarrollo de la creatividad también en los adultos mayores, porque les va a proporcionar una sensación de mayor logro. ¿Por qué no? Pues empezar a aprender un instrumento musical sencillo o incluso recuperar algún instrumento como alguna persona mayor recientemente me llegó a decir, bueno, pues he vuelto otra vez a dar clases de piano, o mejor dicho, a empezar a utilizar, a desempolvar mi piano, que lo tenía ahí un poco en el olvido. Esto es la recompensa, vamos a recompensar a nuestro cerebro también y vamos a estimularlo de esta manera reforzadora. Ya casi al final, decir también que podemos trabajar juegos de palabras, como ya he dicho, pues acertijos, juegos como el sudoku, crucigramas, sopas de letras, para mejorar también la asociación de las palabras, la memoria del recuerdo, la creatividad lingüística. También podemos hacer talleres de escritura creativa, narrar cuentos. Bueno, pues a veces hacemos talleres intergeneracionales que un mayor pues decide escribir una serie de cuentos, se le da bien y luego los relata a los niños. Son cuentos totalmente novedosos que van escribiendo y se van generando pues, a través de clubes de lectura donde se pueden ir trabajando pues, algunos cuentos, ¿no? Bueno, es una forma de explorar esas habilidades latentes que tenían algunos y que luego nos descubren y nos sorprenden. Clases de cocina también, tomar clases de cocina. Bueno, pues durante la pandemia se ha elaborado mucho la recuperación de la panadería tradicional. Algunos han tenido más tiempo para estar en casa y han hecho pan tradicional y es una buena forma de usar los 5 sentidos. Esto también, pues en la tercera edad es muy importante, la capacidad de seguir una receta, de planificarse, de medir pues, los líquidos, de pesar y tener un juicio propio, incluso también a través de la textura, de los sabores. El deporte también, los mayores pues va a favorecer también estas actividades físicas, como pueden ser la danza, como pueden ser las artes escénicas, son una forma beneficiosa de expresión creativa o, ¿por qué no?, también el teatro. Y las manualidades que están muy incorporadas en las personas mayores, pues no dejan de tener este matiz potenciador de esta capacidad intelectual que nos permite centrarnos en ese acto del arte, ¿no? Y va a impactar sobre nuestra propia nitidez mental, sobre nuestra propia salud en general. Entre las manualidades más conocidas estaría pues, el dibujo, el tejido del punto, la creación, los recortes en álbum
que nos va a permitir también pues, hacer bricolaje a través de la carpintería, de la pintura y disfrutar de la compañía también de otros jubilados que a lo mejor pues, se reúnen para cultivar un jardín común, comunitario y flexionar sus músculos mentales también, aparte de los físicos. Y una tarea que se utiliza mucho también pues, en los centros de estimulación de mayores o en centros terapéuticos, como es colorear mandalas, que puede tanto y ayuda tanto a la concentración como a la estimulación de la propia creatividad, porque tenemos que seleccionar toda una serie de colores más idóneos y favorecer el sentido de integrarlos, por tanto va a ser el resultado de una actividad profundamente creativa. Como conclusión, antes de acabar esta charla, me gustaría decir que los mayores tienen que abrirse al humanismo, a la solidaridad, que permite dibujar pues, nuevas realidades humanas desde la ayuda al prójimo. Es muy importante que se abran a los valores, que se empapen también de nuestra realidad inmediata, a nivel de la ética, de una ética de mínimos que podemos a veces vivir, y ellos son los testigos que nos van a ayudar a cultivar de una forma más creativa esa transformación social. También nos pueden estimular a implicarnos más en un proyecto creativo, de ayuda mutua, interactiva. Por tanto, yo a todo esto le llamo la creatividad solidaria, es decir, seguir cambiando el mundo no solo con el idealismo cuando uno es joven, sino cuando es mayor también, seguir impulsando algo nuevo, revitalizar, por tanto, algo ya existente y darle un impulso creativo. Pues por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por su atención. Me pareció muy enriquecedor, muy interesante, en verdad. De hecho, los planteamientos, algunos quedan prácticamente contestados, ¿no? Desde esta exposición que realiza y que en realidad fue un placer enorme para mí, ha sido un placer enorme haberlo escuchado. ¿De cómo se puede identificar la calidad mental en los adultos mayores? Muy bien, pues esto lo tenemos que hacer a través de evaluación neuropsicológica. De una manera profesional lo hacemos a través de una evaluación neuropsicológica que nos permite ver la capacidad cognitiva de esa persona mayor a nivel atencional, a nivel de memoria, pero como ya he dicho a lo largo de la charla, lo podemos intuir y lo podemos extraer desde la propia implicación de la persona mayor. No hace falta ser un profesional para darnos cuenta que la persona con mayor calidad mental es la persona que más está implicada. Es decir, no es una persona aislada, no es una persona que tiene sensación de soledad, sino que es una persona que al estar constantemente en actividades cotidianas permite favorecer su calidad mental. La calidad mental la vamos también a evaluar desde la capacidad que tiene a nivel funcional la persona mayor, qué capacidad tiene para hacer actividades básicas de la vida diaria, es decir, pues sube, baja escaleras, es continente, es incontinente. Todo esto son realmente aspectos que tienen que ver también con la capacidad mental. A veces hemos visto que lo físico como que iba por un lado, pero lo físico es un indicador de cómo está el cerebro. Yo a veces pongo incluso este ejemplo, que algunos de mis alumnos lo saben, probablemente pues, cuando alguien va a enseñar psicogeriatría, pues enseña cosas nuevas que tienen que ver con la investigación. Por ejemplo, yo pongo aquí, ¿quién pensaría que la catarata tiene que ver con el estado de nuestro cerebro? Esto lo sabemos en la actualidad. La catarata es un indicador de deterioro también de nuestro propio cerebro. Significa que se ha ido descubriendo que el hecho de tener cataratas es un indicador de cómo puede luego nuestro cerebro padecer algún tipo de deterioro. Y esto se ha ido haciendo a lo largo de la investigación. Por tanto, tenemos que ver desde lo físico cómo está el cerebro, porque al cerebro accedemos a través de una evaluación de capacidades a nivel conductual. Es cierto que tenemos también elementos de neuroimagen, pero bueno, la neuroimagen funcional nos da una capacidad cuando esa conducta se está desarrollando. Por tanto, tenemos que observar la conducta del adulto mayor para evaluar esa calidad mental. Muy bien, muchas gracias. Al inicio de su ponencia estuvo comentando aspectos de la vejez, donde, bueno, la principal aspiración en el adulto mayor, bueno, también es esa
ese derecho que tenemos todos los humanos, esa aspiración a la felicidad. Y entonces, teniendo como referente esa aspiración hacia la felicidad y la temática que usted que nos presentó, donde aborda la calidad de vida, ¿es posible hablar de felicidad y calidad de vida en población anciana que presenta un trastorno neurodegenerativo? Sí, podemos hacerlo a través del trabajo comunitario. Esto significa que la calidad de vida en las personas mayores con una enfermedad de Alzheimer tiene que hacerse desde el trabajo terapéutico con la familia y con la propia comunidad. Si vemos a la hora de intervenir de una forma estimulativa al mayor, de una manera novedosa o innovadora, no lo vamos a comparar, lo podemos comparar con aquel mayor que queda en casa aislado y el cual no es estimulado, sino que, como tradicionalmente ocurría a veces, pues una persona tenía una discapacidad, ¿no? O tantos niños con síndrome de Down que había décadas pasadas y quedaban en muchas casas aislados y no iban a centros terapéuticos. Pues esto es una manera, es decir, en un centro terapéutico, cuando alguien tiene una enfermedad de Alzheimer, es potenciar su calidad de vida porque va a estar en interacción con otros, va a hacer actividades, estamos potenciando su calidad de vida y también vamos a potenciar su calidad de vida en la medida en que le estimulamos. Por tanto, la persona con demencia o con un deterioro cognitivo necesita, como cualquier otro, tener una mayor calidad mental. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la estimulación. Y sobre todo a través también de su validación. A veces pensamos que una persona que está en una cama, y así avanzamos en un estado mucho más avanzado de una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que en algunos de esos casos acabarían terminales, sentados en una silla de ruedas, no podemos olvidar que hemos potenciado su calidad de vida, aunque al final habrán llegado más tarde, gracias a la potenciación y a la estimulación de calidad mental. Y por tanto, al haber estado estimulando, hemos estado trabajando su cerebro. Y una cosa que digo aquí es lo que decía una doctora que creó la terapia de validación. Incluso ahí tenemos que ofrecer una calidad humana. Es decir, el otro es visible, está ahí y tiene que ser visitado. Es decir, no puede sentirse aislado, aunque no recuerde, sino que nosotros como comunidad tenemos que ofrecer que una persona con Alzheimer siga siendo visitada y siga siendo estimulada para que su capacidad de vida, o mejor dicho, su calidad de vida, en este sentido, sea mejor. Eso es insustituible, las visitas familiares para una persona con Alzheimer. Claro, me parece muy interesante. Y sobre todo esta parte, ¿no?, que usted menciona, porque definitivamente, bueno, cuando ya presenta un trastorno neurodegenerativo, bueno, se caracteriza por que existe básicamente un deterioro cognitivo, puede ser que haya incontinencia, puede ser que presente periodos de insomnia o de ansiedad, pero me parece muy interesante toda la propuesta que usted realiza. Y bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias de intervención se pueden utilizar para garantizar la calidad mental? Pues estas estrategias tienen que ser preventivas. Yo lo que digo es que a veces tenemos una atención no primaria, sino terciaria. En los centros de salud, las personas mayores llegan con problemas serios, pero no se ha hecho una atención primaria. La atención primaria conllevaría que hiciéramos unas mayores inversiones en actividades estimulativas en los centros de salud. La persona va a los centros de salud o a los consultorios, ¿no? Para un problema médico que tiene ya. Pero no estamos trabajando para prevenir. Y la calidad mental va por ahí. Es decir, hacer actividades antes de que se genere el problema. Y esto conlleva una gran inversión, pero al final es un ahorro en gasto sanitario. Solo está en la filosofía política el poderlo ver así. Es decir, una inversión mayor al principio es un mayor instrumento de ahorro sanitario. Si trabajáramos así, podríamos mantener más calidad mental.
muchas veces las demencias están creciendo porque los recursos sociosanitarios no están para todos igual y no todo el mundo tiene acceso en el mismo nivel a todos esos recursos. Claro, me parece muy interesante. De hecho, las políticas públicas y las políticas sanitarias de repente no obedecen a toda la necesidad latente que prevalece en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra población adulta mayor, donde lo de repente se le cosifica, está toda esta parte sociocultural donde se le ve como un objeto, como un estorbo, porque ya no es productivo, porque ya entró en cuestiones de jubilación, si es que bien le fue, porque algunos, no todos, bueno, acá en México, no todos tienen derecho a esa jubilación porque las oportunidades de vida que tuvieron fueron muy distintas, ¿sí? Y entonces, sí es importante lo que usted nos está comentando, esas políticas públicas, esas políticas sanitarias y donde se ve involucrada también la parte de la comunidad. Me queda bastante claro y me parece muy interesante, en verdad, toda la propuesta que nos está presentando. Y bueno, una última pregunta. ¿Qué dispositivos o acciones se pueden implementar para suscitar la creatividad en el adulto mayor? Bueno, como ya lo he ido comentando, hay acciones, hay actividades que he ido diciendo a lo largo de la charla, Claro. sobre todo el arte, la música, la cocina, todo lo sensitivo, todo lo que estimule a nivel sensitivo nos va a estimular también la creatividad. Cuando alguien tiene una fragancia, un olor de una fragancia, puede tener un recuerdo a algo, todo está generando, así es como surgen las ideas. Todo esto son conexiones neurales que nos va a permitir a nivel sensitivo generar nuevas conexiones. Al final la creatividad, por eso he expuesto con todo el tema de los hemisferios, tiene que ver con mucho esta capacidad de emoción, razonamiento, cómo nuestro cerebro nos permite ser creativos. Y yo trabajaría mucho dispositivos estimulativos a nivel sensorial, que nos permitan ser más creativos, también incluso desde lo que actualmente es la realidad virtual. Es decir, yo he potenciado una serie de actividades que he dicho a lo largo de la charla, pero los dispositivos que yo potenciaría serían dispositivos creativos a nivel sensorial. Y por ahí yo potenciaría una creatividad como más estimulada a través de acciones que pueden incluso generar pues el desarrollo de robótica adaptada pues a una persona mayor. Todo esto por ahí, yo creo que la creatividad que partiera incluso del adulto mayor. Es ese adulto mayor que dice, ¿cómo quiero yo que sea el robot que me atienda a mis necesidades? Por poner una cosa, es decir, no se nos ha olvidado pensar que quien tiene que aportar es quien va a recibir ese tipo de dispositivo. Claro. Eso sería. Implicarles a ellos para que sean hacedores de ideas. Claro. Muy interesante, un placer enorme haberlo escuchado, doctor Camacho. Pues muchísimas gracias, maestro, por todas sus preguntas y espero haber podido ofrecer respuestas a ese tipo de cuestiones. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Camacho. Pues primero agradecerles a ambos por el desarrollo de este tema. Ahora sí que es una información importante para los alumnos, así como para el público en general. Me voy a permitir leer los reconocimientos. La Universidad del Valle de Atemajac otorga el presente reconocimiento al doctor José Antonio Camacho Conde por haber impartido la sesión académica internacional Calidad Mental y Creatividad en las Personas Mayores, La Piedad, Michoacán, julio 2021, y firma la doctora Natalia Alejandra Salinas Bravo, directora de UNIVA, plantel La Piedad. De la misma manera, agradecemos al maestro Daniel González Sánchez por haber impartido la sesión académica internacional Calidad Mental y Creatividad en las Personas Mayores, en colaboración con la Universidad Católica de Ávila, España. La Piedad, Michoacán, julio 2021,
y firma nuestra directora. Pues les agradecemos mucho por su participación, por haber compartido este tema. Como egresado de psicología podrás estar al servicio de las personas para ayudarles en sus problemas. Serás capaz de que logren una interacción adecuada con los demás, así como su bienestar personal integral. Los campos de acción son hospitales, instituciones educativas públicas y privadas, organizaciones religiosas, empresas, centros de rehabilitación, consulta privada y servicios comunitarios. Afrontemos los retos con optimismo. Hoy por hoy, debemos estar más presentes y más conectados que nunca. Es por eso que mejoramos nuestra tecnología educativa y aplicamos un modelo híbrido flexible, proporcionándote diferentes plataformas que facilitarán tu proceso de aprendizaje. Es momento de estar más cerca a través de la tecnología y ser más innovadores que nunca. Más conectados que nunca. Somos una universidad que promueve la excelencia académica, con más de 50 años de experiencia, 10 campus en México y una amplia oferta de programas de licenciatura, maestría y doctorado. La maestría en terapia familiar sistémico-relacional contribuye en promover el cambio, mejorar la calidad en las relaciones, así como el desarrollo de los individuos en la vida de pareja, familiar, social y en las organizaciones, con una actitud ética y profesional. Univa La Piedad cuenta con profesores de posgrado de alto nivel, inmersos en el ejercicio de su profesión y con grado académico de doctorado. Intégrate a nuestra gran familia Univa.